Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Nassif, aquí en Maestría para el Éxito con Mundo Ejecutivo. Y ya saben que a mí me encanta encontrar esas historias que, bueno, dices, ¿qué? ¿Estuviste dónde? ¿Y qué has logrado? No lo puedo creer. Pues hoy les traigo una de esas historias. Y para esto tengo a un gran amigo que se llama Luis Triana. Luis Triana, bienvenido. Platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria, por favor. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias por la introducción, bastante agradable. Muchas gracias también a tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues mira, como bien lo dices, hay momentos en la vida en los que uno se quiebra. Mi trayectoria comienza desde un barrio de la Ciudad de México, en el barrio de Iztapalapa. Ahí es donde nace Luis Triana, ahí es donde hago mis primeros pasos, mis primeros pininos. Nacer en un medio hostil, yo lo llamo un medio hostil porque nacer en el barrio, en una vecindad, pues a veces tiene muchas limitantes, ¿sabes? Era, me imagino, peligroso. Tenías, ¿con qué tipo de vecinos vivías? Los tipos de vecinos con los que yo tenía en aquellos años, pues eran compañeritos de primaria, pero que se dedicaban los familiares a la extorsión, al robo de vehículos, cuentavientes y ese tipo de cosas. Perdón que te interrumpa, y cuando vives con vecinos así, ¿te respetan a ti o no necesariamente? ¿Hay como una ley no hablada o no? Es que te tienes que dar como a respetar, Jenny. Tienes que imponerte, no tienes que demostrar esa debilidad ante ellos. Precisamente en días pasados hablaba con un amigo y yo le decía que ese tipo de medio te abraza a una edad de 12, 13 años, te absorbe ese medio de una forma como seductora. Mira, si yo hubiera tenido unas bases muy sólidas, unos principios, unos valores que emanan desde casa, desde mamá, desde papá, pues tal vez no hubiera cometido errores de adolescente típicos de la inmadurez, pero que me costaron también fuerte. Sí, yo creo... Te voy a volver... Perdón, te voy a estar entre... No, vámonos. Porque te quiero preguntar varias cosas. Cuando dices que te abraza o te seduce, me imagino que cuando eres chico y de repente pues no hay dinero, cuesta trabajo y de repente alguien te dice, ven, acompáñanos y mira, vamos a poder asaltar acá y te van a tocar tanta lana, pues se vuelve muy atractivo. Sí, es el medio. Es el medio, y pues básicamente también es con lo primero que tienes en la mano. Bien lo comentas. No hay carencia de dinero. En mi casa, por ejemplo, tenía un padre alcohólico, una madre bien chambeadora, muy trabajadora. Me acuerdo que mi madre se iba a trabajar en chanclas porque no tenía para comprarse unos zapatos. Sin embargo, te puedo decir que gracias a Dios ese medio sí me sedujo, pero no a un modo de yo cometer ilícitos fuertes, sino simplemente aparentar. Yo tenía que aparentar a esa edad ser también de los malo, de los de la onda, ¿no? Claro. Y así es como comienza mi niñez, a esa edad de 12, 13 años, andar con un primo que ya falleció precisamente por andar en malos pasos, un primo que se la pasó de cárcel en cárcel. Pues éramos como uña y mugre, ¿no? Yeah. Y en aquellos años recuerdo mucho y duele el hecho de pues no tener ni siquiera para un lunch, tratar de vender los colores que recogía yo del suelo y por reciclarlos. Recuerdo que vendía cuadernos para llevar bolillos a la casa. Pero sabes que aquí viene una vertiente muy importante. Ojo, para los padres, nadie nos enseña a ser padres. Yo soy padre de 3 hermosos hijos. Cuando hay principios y valores bien cimentados en casa, puedes nacer en el medio que nazcas, puedes nacer en cualquier medio y ¿sabes qué? Siempre van a estar latentes esos valores, esos principios. Pero en mi caso, yo tenía una imagen o un estandarte de un padre alcohólico. Llegaba a la quincena, trabajaba en el gobierno, llegaba a la quincena y en vez de llegar con la lana, pues llegaba con los amigos, ¿no? Recuerdo que nada más tengo un hermano, le decía a mi hermano en la madrugada, vente mi güero, te voy a llevar por unos taquitos. Era el más chico y yo le decía, mamá, ¿y mi papá por qué a mí no me lleva? Y decía mi madre, no te preocupes, hijo, yo mañana te compro unos taquitos. Ya. ¿Y sabes qué? Todo eso va marcando
va marcando tu corazón, va marcando tu alma y te va haciendo una capa muy fuerte para sentir cosas. O sea, te vas haciendo más duro Te haces para no superduro. lastimarte de cualquier cosa cuando vives cosas tan fuertes, Te haces emocionalmente hablando. Exactamente, sí, emocionalmente llorar era de débiles. Claro. ¿Cómo los hombres van a llorar? Claro. ¿Cómo? Y te voy a ser honesto, hasta la fecha me cuesta trabajo demostrar el cariño que yo siento por las personas. Cuando algo me duele, prefiero retirarme o prefiero voltearme, ¿no? Todo eso todavía sigue impactando en mi vida adulta. Y bueno, así comienza mi niñez en el barrio, ¿no? Después de ahí tengo una familia muy chambeadora por parte de mi mamá, súper trabajadores, y por el lado de mis papás, de mi padre, una familia pues muy disfuncional, muy conflictiva y muy propensa a delinquir. Entonces yo estaba en medio. Ok. ¿Hacia dónde te haces? ¿Para qué lado te arrimas? Ahí es donde, ahí que hace la diferencia. Si te haces para acá con mamá, papá se enoja. Si te haces con papá, pues mamá se entristece. Y entonces encontrarte a una edad de 12, 13 años en esa disyuntiva no es nada sano. Ojo, padres de familia, hay que abrir los ojos a veces a tiempo. Estamos en esa búsqueda constante de hacer interesante nuestra vida, con nuevos viajes y nuevas emociones. Y qué mejor que tener tu brújula a la aventura, el portal de viajes que funciona como guía. Escapada H, tu compañera de viaje. Pero, por ejemplo, para todos aquellos que nos están viendo y digamos que son el lado de la mamá, pero están con una pareja que no necesariamente es la adecuada, ¿cómo logras, digamos, que el bien gane? Que lo que influye en tus hijos sea lo correcto y no lo incorrecto. ¿A ti qué hizo la diferencia para haber elegido a la larga el buen camino y haber cambiado? Porque al principio, como dices, me sedujo el camino equivocado, pero después rectifiqué. Dicen que el ejemplo arrastra. Y entonces, el ver a mi madre llorando por tal vez que yo comenzaba a tener amistades más peligrosas, en el momento en que yo vi a mi madre llorar, dije, madre, usted es la última vez que llora por mí de esto. Y en ese momento, a la edad de 15, 16 años, no, como 15, nació mi primer deseo. El más fuerte, el deseo que siempre perseguí por toda mi vida, ser policía federal de caminos. ¿Y cómo empezó ese deseo? Obviamente por el lado de la mamá tenía tíos que eran militares y policías, ¿no? Entonces dije, hoy voy a ser policía federal. Pero como mis tíos eran militares y mis otros tíos eran policías de la Ciudad de México, pues ser policía federal es como lo máximo. Okay. Yo añoraba ser policía federal para llevar a mi mamá a comer a un Vips y que la atendieran. Wow. Y entonces te lo platico y ahorita siento otra vez esa vibración porque ese era lo máximo, lo que yo añoraba, o sea, era mi top, mi visión, hasta ahí llegaba. Sentarse en una mesa y que atiendan a tu madre. Y no sabes, logré cumplirlo. Hago mi primer examen, salgo de la preparatoria. Pero antes de llegar a ese primer examen, en el camino, porque hay mucha gente que está ahorita en el camino equivocado y dar esa vuelta, o sea, hacer el switch. Tú dices que una de las cosas fue ver a tu madre llorar, pero me imagino que no era la primera vez que había llorado. O sea, sí, claro. La has visto N veces llorar. ¿Qué hizo en ese momento decir, y no en los anteriores, hasta aquí? ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Cómo se logra? O sea, ¿qué le recomendarías a los papás que te están viendo actualmente? Sí, como bien lo dices, sí, mi madre lloró algunas otras ocasiones, ¿no? Pero ese día fue algo especial. Ese día nos citaron a mi primo y a mí, porque mi primo guardaba unas pistolas. Y yo le dije, no, pues yo me voy a echar la culpa, tú tranquilo. O sea, les encontraron las pistolas. Ajá, encontraron ahí unas pistolas con las que jugábamos, porque comienza con un juego, Ojo, todo comienza con un juego. Jugábamos a querer ser los malos, y en ese momento fue un llanto muy diferente de mi madre, ¿sabes?
Fue algo inexplicable. ¿Pero qué pasó con las pistolas? Hay algo, no, sabe Dios qué les habrán hecho la familia, ¿no? O sea, llegaron y los vieron jugando con las pistolas. Se enteraron que había pistolas en la casa, porque mi primo las sacaba, como alardeando de que las tenía, y es como se dan cuenta que teníamos armas en la casa. Y bueno, ese tipo de llanto, en aquella ocasión recuerdo que fue un llanto muy peculiar, muy diferente. A mí me quebró muchísimo. Algunas otras ocasiones decía, ay, ma, tranquila, exagerada. ma. Sí, ma, pues no pasa nada, nada más pues, estamos jugando, ¿no? O sea, no pasa nada, yo nada más no la saco y ya. No, esa ocasión el llanto fue muy diferente. Me dijo que ya no llegara a la casa. Sí, me dijo, de aquí no quiero que llegues a la casa. Obviamente llegué a la casa, obviamente como buen padre, madre, me cobijó, ¿no? Pero sí le prometí que sería la última vez que iba a llorar por mí de ese sentido. ¿Y con el primo que estabas jugando es el mismo primo que dices que ya murió? Sí, desafortunadamente, bueno, yo digo que afortunadamente ya también está en una mejor vida, porque la vida que él decidió llevar, pues no llevó nada bueno. Pero es a lo que voy. ¿De qué depende que tú dijiste hasta acá, yo quiero ir al camino correcto, y que él se siguió en el camino incorrecto? ¿Cuál fue la diferencia entre ustedes dos? Los padres. Yo creo que... ¿Tu mamá? Sí, el acercamiento, el vínculo, el cordón que tenemos con una madre. Él, aunque tenía a su madre, que era mi tía, que también en paz descanse, se lo dejó a su otra hermana. O sea, tengo a mi hijo y te lo dejo a ti para que tú lo críes, porque yo no me puedo hacer cargo porque tengo otras cosas que atender y yo vivo más lejos. Y entonces la tía sí le pone atención, medio no le pone atención, medio el primo llegaba con dinero y la tía decía, ay, bueno, pues ya con esto pagamos la renta, pero como decimos en México, se hacía de la vista gorda, porque claramente a la edad de 13, 15 años, ¿de dónde sacas 1,000 pesos? 2,000 pesos. Sí, no era lógico. Si eres de un barrio pobre, si sabes que hay muchas carencias, no es como normal. 2,000 pesos es lo que viene ganando tu padre, tu tío, el obrero. Claro. ¿No? Entonces no era normal. Mi tía se hacía de la vista gorda y fue más cómodo decir, ay, bueno, no lo hagas, hijo, no vayas a estar haciendo cosas malas. Entonces digamos que tú tuviste, gracias a tu mamá, una guía mucho más presente y mucho más involucrada en tu vida, sí, de lo que fue tu tía, que era también tía de tu... Es correcto. De tu primo. Es correcto. Entonces, esa falta de apapacho, de cariño, de aquí estoy, de me preocupas, de te quiero, hace la diferencia entre el camino que tomas generalmente. Así es. Mejor no lo pude haber dicho yo. El afecto que mi madre demostró en ese tiempo, yo creo que eso fue lo que hizo que yo en ese momento dijera, no, hasta aquí. Es como decidir dejar de tomar o de fumar. Hay un momento en donde te quiebras que dices, jamás vuelvo a hacer esto. Lo interesante ahí más que nada para toda la gente que fuma y toma y no quieren. O sea, hay mucha gente que toma que dice, ya sé que está pésimo, pero no logro encontrar la forma o la fuerza de dejar de hacerlo. Por eso te pregunto, o sea, una de las cosas me dices que fue algo, ese llanto de tu mamá de ese día, que te caló de una forma distinta. Sí, es lo mismo que pasa cuando tienes excesos de alcohol o las drogas, ¿no? Que también es otra área muy, muy latente y más en estos tiempos que se toma como si fuera algo chusco, ¿no? Llega un momento en el que te quiebras, en el que tú sabes que tu cuerpo te dice, no más, no quiero sentir más este dolor. No quiero sentir Duele. más este dolor, sin embargo, cambiar es más complejo que seguir. Por supuesto. Entonces, ¿qué se necesitará? O sea, una de las cosas comentamos Voluntad. es la parte de exterior que influye de alguien que amas, que ves que está sufriendo y que llega a un punto que dices, ya no quiero hacerle sufrir. Y interiormente, ¿cómo logras hacer ese cambio? Porque el decir, ya no quiero sentirme así, hijo, yo creo que hay 2 millones que dicen Sí. eso y siguen. Sí, claro. Ya no quiero estar y sigo. ¿Qué se necesita o qué pasa en la cabeza de una persona para de veras tomar la fuerza y decir, ya no lo voy a hacer? Pues yo te diría que dar el primer paso. Influye, como bien lo dices,
quién está atrás de nosotros o a nuestro alrededor. Pero también influye muchas veces el tener esa voluntad de decir, quiero dar el primer paso a algo diferente. Ya no quiero ser esto. ¿Y a ti qué te dio esa fuerza, además de a tu mamá? Bien lo dijiste, el vínculo que tengo con mi madre. El ver el dolor que causé en ese momento a alguien que yo amo tanto, ese dolor me dio la fuerza necesaria para decir, ya no más en el camino oscuro, vámonos por este camino que está blanco. Okay. Ese dolor que yo sentí fue de amor, no fue un dolor de que, la regué en esto o hice algo mal. No, fue un dolor de amor hacia mi madre. Y yo creo que ya ahora de adulto también hay muchas personas que el dolor lo tienen, pero hacia la pareja, hacia los hijos, hacia el madre, padre, puede ser, hacia un abuelito, ¿no? Mi madre me crió con mucho amor, yo siempre me daba cuenta cómo se iba ella a trabajar y eso hacía como que me frustrara, ¿sabes? Y decía yo, no quiero vivir aquí, no me gusta, no. Este set está más grande que donde vivíamos, donde teníamos las literas, donde teníamos la estufa, donde teníamos el comedor y donde teníamos un mueble donde poníamos una tele. Pero ¿sabes qué no faltaba? Eso sí, todo pequeñito, pero ¿sabes qué estaba del tamaño enorme? Un estéreo. Ok. Te lo juro. O sea, el guateque y para el ambiente, mi siempre jefe se preocupó pues sí, para que tuviéramos una buena bocina y que mi jefe llegara o mi papá llegara a las tomar con sus cuates y tuvieran 3 de la mañana, que ya estás dormido y te despiertan con el chup y le suben a la música, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces de ahí ya empiezas encaminándote para tu sueño de ser Policía federal. Yo quería ser policía federal de caminos, pero dejó de ser federal de caminos y pasó a ser PFP. Comienzo a prepararme un año. Me comienzo a ejercitar, me comienzo mentalmente a predisponer a lo que iba a hacer. ¿En qué momento de la carrera aquí ya habías podido llevar a tu mamá a VIPS o todavía no? No. Ah, ok. Todavía no. Qué bueno que lo comentas porque eso va a ser fundamental en un ratito. Ok. Comienzo a prepararme, me comienzo a ejercitar, cómo manejan los federales, que tomo clases de manejo y ese tipo de cosas. Total, se viene el examen, ¿no? Anteriormente, para ir a pedir informes a una institución a donde quieras pertenecer, tenías que ir hasta la institución, pedir el teléfono y recibir la información. Hoy estás con un solo clic, recibes información de todo el mundo. Entonces yo recuerdo que tuve que ahorrar para ir a San Luis Potosí a la academia, solicitar el teléfono de la recepcionista, regresarme a la Ciudad de México, ponerme en contacto, qué requisitos son, mandarlos por fax, porque en ese tiempo estaba de moda el fax, ir a la papelería, pedirle al de la papel, manda este fax, total. Cubro los requisitos y vámonos a hacer el examen. Y ahí voy bien emocionado. 3,000 aspirantes, 600 plazas, ¿no? Súper limitado. No me quedo. ¡Ay, no! No me quedo y viene mi primer golpe de la vida. Y digo de la vida porque una vez que yo decidí tener una vida decente, ¡pum! Sí, te rechaza, ¿no? Claro. La vida. Y entonces, en ese momento, sin darme cuenta, tenía 2 opciones. Es quedarme como estaba y decir, bueno, pues ya ni modo, o seguirle preparando, meterle otra vez y luchar y esforzarme y volver a tocar la puerta. Imagínate que tienes que esperar todo un año más. Fue todo un año. Entonces, bueno, me pregunté antes de salir, dije, oye, la siguiente convocatoria, ¿puedo venir otra vez a participar? Me faltaba 1 centímetro, el mínimo era 1,70 y me faltaba 1 centímetro. Medía 1,69, porque en aquellos años, ser policía federal de caminos... ¿Necesitabas una estatura? Pues el mínimo eran 1,70. Órale, ok. Bueno, pues me comienzo a preparar, total, en un año logré subir 1 centímetro. No sé si fue psicológicamente, no sé si fue magia de lo divino. Sí, pero se logró. Pero se logró el 1 centímetro. Viene otra vez el examen y me quedo. Me quedo y soy egresado de la 4ª generación de la Policía Federal Preventiva en el área de inteligencia. Ya no había caminos, pero yo ya era policía federal. Wow. Hasta ahí yo no sabía que era inteligencia. Estaba muy de moda en México en aquellos años la palabra inteligencia. Sí. Y bueno, yo dije, bueno, pues sí. Después viene todo un monstruo,
que se llamaba tráfico en contrabando. No como monstruo, como ser malo, pero... Algo grande, un paquetón. Sí. Inteligencia, infiltrarse en organizaciones delictivas, andar vestido como disfrazado, imitar al estado en el que fueres o anduvieras. Tenías que parecer un teporocho sucio, todo así para... Recuerdo mucho que en un estado en donde hay costa, hay mar, localizamos un punto de venta de droga, ¿no? Y dije, ¿cómo le hago para entrar? Es una vecindad y yo no. Y le dije al comandante, espéreme, comandante, ahorita. Fui y había un lodo y me metí en el lodo. No. Me enlodé todo, me eché tierra y te lo juro, como teporochito así. Wow. Adoptar modismos de aquellos donde andábamos. Observar. Sí. Y ahí me doy cuenta que el área de inteligencia es algo muy bonito porque también logramos detener personas muy malas. Me tocó también el área de pedofilia. Uy, y como yo entré a una edad 19 años, pues me apodaban el pañal. Está bueno. Imagínate. De lo chiquitito. Años. O sea, eras de los más pequeños. No, yo era el más pequeño y me tocó trabajar con comandantes ya muy maleados, ya muy viciados, ya que venían de lo que era la PGR, la Judicial Federal, la Dirección Federal de Seguridad y ese tipo de ambientes que ellos ya manejaban a la perfección, ¿no? Entonces entro yo a un mundo que de repente me causó miedo y temor. No, pues sí, ¿cómo no? A mis 19, 20 años, agarrándome a balazos, mi primer enfrentamiento, solamente tuve 3 enfrentamientos. Mi primer enfrentamiento me puse a llorar, me puse a vomitar. Eso que cuentan que no, que sí somos malos o somos... No, así me la viví. Mi primer enfrentamiento, llegué al hotel, así con todo y uniforme, abrí el agua fría y me puse a llorar y a seguir vomitando. Sí, porque eso no lo vemos en las películas. No, y eso es lo que vive un policía, ¿eh? O sea, eso es lo que realmente se vive allá afuera. A veces uno critica sin saber, pero es complicado, ¿no? Y bueno, logro ser policía federal. Y entonces aquí viene lo bueno. Me preguntabas que cuándo llevé a mi mamá. Pues, ¿qué crees? Que en mi graduación en San Luis Potosí, le dije, madre, véngase, le voy a invitar unas enchiladas potosinas. ¿Y dónde cree? En Vips. En un Vips. No. En San Luis Potosí. Y yo quería guardar el ticket de ese Vips, pero ¿sabes qué? Mi mamá dijo, no dijo, porque como esto vas a tener más adelante muchos más, esta solo es la primera. Y así es como logro ser policía federal. ¿Y de ahí cómo decides poner tu propia empresa? Bueno, es todo un tema, porque el emprender no era lo mío. Claramente estaba puesto a que yo iba a ser policía federal. Yo quería morirme viejo siendo policía. Wow. Lo que todos pensamos siendo policías. Me pensiono, vivo de mis rentas y ese tipo de cosas. Pues la vida me tenía preparado algo diferente. En el año del 2008 caigo en el reclusorio. Y ahorita yo les pregunto a ustedes, ¿pero cómo caíste en el reclusorio? Cuando dicen, oye, está un policía en la cárcel, te vas inmediatamente a cosas como extorsión, secuestro, cosas como muy malas, ¿no? Y tal vez sí cometí un error. Mi error fue darle un golpe a una persona que le pegó, la golpeó a mi esposa estando embarazada de 7 meses en el estómago. En aquellos años yo estaba de encargado en un operativo muy conocido en el Estado de México y entonces iba y venía. Yo regresé de la guardia, 8, 7 de la mañana, mi esposa estaba barriendo la calle. Antes, ¿sabes? Antes barría la gente la calle. Sí. Era como muy normal. Mi esposa tenía 7 meses de embarazo y yo ya me estaba estacionando, pasa el malo de la colonia con 2 perros enormes y uno de esos perros, esto es muy común en la gente que vive en edificios, uno de esos perros se hace del baño y mi esposa le dice, oye, límpialo. No seas malito, nada más, pues límpiale. Y el malo de la colonia, que era ya un señor en aquellos años para mí, voltea y le dice, ¿usted qué hija de tal por cual? Y le da la patada aquí en un costado. ¿Qué detona eso? Que yo inmediatamente dejo el carro, acudo a verlo y no pregunto qué pasa, simplemente agarro y por impulso
de ver lo que había pasado, claro. ¡Pum!, suelta un golpe. Pues ese golpe desencadenó todo un infierno en mi vida, porque resulta que esta persona cae hacia atrás noqueado y se pega aquí en la nuca, se le hacen coágulos en el cerebro, 15 días en coma. No manches. Se estaba muriendo. Y eso cambió mi vida en un 2x3. Ahí no para la cosa porque estaba inconsciente, lo quise reanimar, no llegaba una ambulancia, llegó una patrulla, los patrulleros todavía me dijeron, compañero, pues si quieres lo subimos hacia la patrulla y vas y le pones la denuncia en contra de él. Yo le dije, yo no quiero problemas con él, ya nada más que se pare y ya no quiero problemas. Su esposa me dijo, ahora sí se topó con uno de su misma clase. Y si le hubieras puesto la denuncia... Su esposa ya estaba harta, ¿sabes? Sí, claro. Pero si le hubieras puesto una denuncia, igual no hubieras acabado en el reclusorio. Yo creo que no hubiera procedido tanto, te voy a decir por qué. Porque cuando acudí al reclusorio, porque primero comenzó, él me demandó, acudo al reclusorio, al Ministerio Público, él me demanda y entonces me dice el Ministerio Público, no te preocupes, Luis, eres hasta compañero. No va a pasar a nada, no pasa más. Resulta que no, que la corrupción me abrazó tan rápido que después de 5 años que yo pensaba que ya se había terminado ese caso, no, ellos dieron dinero. La corrupción me abrazó, dieron dinero al Ministerio Público, al juez y a todos. Me voy casi un año al reclusorio. Despertar con cucarachas, despertar al lado de donde las personas hacían del baño, la terapia que te dan allá adentro. Y además me imagino que al saber en el reclusorio que tú eras policía te va como es un temor enorme. Friega, ¿no? Es un temor enorme, latente, porque es bien sabido, sí pasan cosas. En los reclusorios yo no creo en la reinserción social, yo creo que hay que trabajar mucho con el tejido social. Hoy por hoy trato de poner mi granito de arena en ese sentido, porque la reinserción social en México está muy quebrantada por la corrupción. En un reclusorio encuentras venta de droga, venta de alcohol, prostitución, extorsiones, escuelas del vicio, encuentras todo. ¿Y sabes qué? Eso no es reinserción social, eso no es resolver el problema del tejido social, eso no es decirle a los niños, esto no se hace, no. Y bueno, pierdo mi trabajo, salgo sin trabajo, me regalan 60 pesos mi suegro, y 60 pesos era lo que yo tenía para mantener a mi esposa, a mi hija y a mi hijo. Pero ¿sabes qué? Nunca me he conformado con algo. Y siempre mi espíritu siempre ha sido ser más allá. El no volver a vivir las carencias. Y comienzo vendiendo taquitos de guisado en una esquina. Seguía, logro tener una alquiladora de mesas y sillas, se va posicionando hasta que logramos juntar un dinerito y decimos, ¿sabes qué? Vamos a poner una empresa de seguridad. ¡Pum! Un año sin servicios, un año sin clientes. Y llega mi padre y me dice, deja de hacerte tontejo en tu disque empresita y busca un trabajo. Y ¿sabes qué? Otra vez me dio esa motivación de decir, le voy a demostrar que yo puedo. Y no sé de dónde llegó mi primer cliente. Bueno, sí me doy una idea. Pero llega el primer cliente, que hasta la fecha conservo. Ah, wow. Y él lo sabe. ¿Y cómo lo cliente muy querido. Rápido, ya no tenemos tiempo, pero ¿cómo conseguiste tu primer cliente? Tocando puertas. Ok. ¿Literal? Fui y toqué literal, así. Tocando puertas y decirle, traigo mi carpeta y ofrezco estos servicios. Me corretearon algunos empleados de seguridad porque pensaban que iba a quitar el servicio. Y bueno, así es como hoy Triana Seguridad lleva 10 años y medio aproximadamente. Hoy Triana Seguridad se dedica a eventos masivos. Entre ellos somos requeridos en Fórmula 1, Vive Latino, EDC, Corona Capital. Padre. ¿Cuánta gente ya trabaja contigo, en eventos? Tenemos una plantilla de 300 compañeros en eventos masivos, una plantilla fija de 50, que es la fija, y gracias a Dios constantemente tenemos eventos. No, bueno, o sea, nos quedó muy cortito el tiempo, se sintió como un minuto. Qué bonita historia, qué bonito mensaje para todos aquellos que creen que, no, muchas veces nos toca entrevistar gente que empieza pues, en otro nivel, ¿no? Y de todas formas es difícil y no se le quita valor. Pero para que vean que aunque empiecen desde lo más sencillo, lo más bajo, con todos los retos habidos y por haber, si hay esas ganas, esa lucha, se logra salir adelante. Yo les quiero decir algo rapidísimo, sí, antes de irnos, rapidísimo. Cada que tienes alguna situación difícil, te quita salud, te quita
tu tranquilidad y te quita tal vez cosas económicas, pero hay algo que no te quita y ese algo es la fe. Okay. La fe en ti mismo, la fe en lo que tú creas y la fe de demostrarle a la gente que amas y quieres que eres capaz de hacer cosas diferentes. Ojo. Wow, es que qué bonita. De ni un cliente allá tener 300 colaboradores a tu cargo en tu gran empresa. Pues Luisito, ya saben, una gran opción para eventos masivos. Luis Triana Seguridad. Gracias por venir, te felicitamos. Y bueno, ya en un futuro esperemos puedas regresar a seguirnos platicando esta historia. Y tienes un libro, platícanos de tu libro y tus redes. Sí, redes sociales, me buscan como Luis-Triana Oficial en Instagram, me googlean como Luis Triana y ahí les aparecen todas las redes sociales. En Spotify tenemos un podcast que no es otra cosa más que mi libro narrado por mi viva voz. Me quiebro en algunos capítulos y el libro lo encuentran en librerías Gandhi y en www. ¿Cómo se llama? El libro. Así nació un líder. ¿Así? Así nació un líder. Nació un líder. De Luis Triana. Exactamente, de Luis Triana. Y en www.trianaseguridad.com.mx, ahí hay un apartado donde puedes solicitar tu libro y te lo mandamos con mucho gusto. Buenísimo. Luisito, muchísimas gracias. Pues ya saben, tengan fe en sí mismos, en su capacidad y en quien ustedes crean. Todo eso sirve para salir adelante. Esto es Maestría para el Éxito. Soy Jennifer Nassif. Nos vemos en mi Instagram. Sus comentarios, sus preguntas, todas bienvenidas. Hasta la próxima.